Bien, hermanos, entonces aquí voy a continuar, ¿verdad? Con el video anterior, narrando ya que estamos al 2 por 1, ¿verdad? Voy a contar la siguiente anécdota del hermano Antonio Jovel. Dice el novenario de un sacerdote. Cuando el padre Godoy llegó de párroco a Santa Bárbara, nos hicimos amigos y me ofrecí a ayudarlo en lo que pudiera. Al poco tiempo su salud cada día se empeoraba, de manera que fue ingresado al hospital. Por las noches lo visitaba y me admiraba verlo, tan bromisto, estando como un crucificado. Cuando falleció, una sobrina que lo cuidaba me dijo: hermano, usted haga el novenario, mi tío, de mi tío. Yo me cuestionaba cómo es posible, yo un pobre pecador, hacer novenario a un ministro del Señor. Pero al mismo tiempo comprendí que era un honor que la Santísima Virgen María me concedía. Bien, como esta es continuación, ¿verdad?, del videíto anterior, voy a hacer la reflexión con respecto al perdón. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículos 21 y 22, dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, a veces, hermanos, en la vida, ¿verdad?, se dan malos entendidos, ¿no? Como el hermano contaba, pues, de esta pareja, ¿verdad?, que el trabajo era ese, ir a tratar de reconciliar aquel matrimonio que estaba empleitado y que estaban a punto de separarse, ¿verdad? Pues los conflictos llegan, ¿no? A veces por cosas pequeñas, por cosas insignificantes, comienzan los pleitos y de esa manera es como se llegan, las cosas van creciendo, ¿no? Las cosas van creciendo y cada vez se hacen más grandes los problemas y definitivamente a veces se llega tal vez hasta hacerse enemigo uno del otro. Pero en el caso pues gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias también a que la iglesia tiene trabajadores en sus filas y especialmente dentro de la Legión de María, pues nosotros estamos para eso, para servir, para mediar, para buscar, para tender puentes, para buscar soluciones, no para hacer más grande un problema, ¿verdad?, sino que para unir. El manual de la Legión nos dice: procuren todos y luchen por construir, no de destruir, ¿verdad? O sea que de eso se trata. Y en este caso, pues los hermanos, ¿verdad?, se acusaban mutuamente, ¿verdad? Pues vos aquel día me gritaste, ¿verdad? Vos hiciste eso y lo otro. Entonces, pues los hermanos, a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, hacían citas bíblicas, llevaban citas bíblicas y les hablaban, les explicaban y les decían que tenían que estar reconciliados con Dios, ¿no? Fue así como lograron, ¿verdad?, perdonarse mutuamente, ¿verdad? Ya lo dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Que Pedro le preguntó al Señor, ¿verdad? Se acercó y le pregunta:
¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Hermanos, eso quiere decir siempre que nosotros debemos de perdonar. Después el Evangelio, a continuación, ¿verdad?, nos pone el ejemplo de un rey, ¿verdad?, que tenía uno de sus súbditos que le debía y lo mandó a llamar y le dijo, págame lo que me debes. Pues entonces viene este hombre y le suplicó que lo esperara, ¿verdad?, que le iba a pagar todo. Viene el rey y entonces le dio lástima, ¿verdad?, de aquel hombre y le dijo, está bien, le digo, te perdono la deuda, toda la deuda te la perdono. Y entonces y le perdonó. Pero al nomás salir, encontró a uno de sus compañeros que también le debía, ¿verdad? También le debía unos centavos y entonces y le dice, págame lo que me debes. Si no me pagas, te meto a la cárcel y ahí pues tendrás que pagarme. Y así lo hizo, lo llevó a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Vienen los demás compañeros y le van a decir al rey, mira señor, aquel que tú le perdonaste la deuda, él no le perdonó a un compañero que le debía y lo mandó a llamar y le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Verdad? Yo te perdoné la deuda que tú tenías conmigo y era grande y tú no pudiste perdonar una deuda pequeña, ¿verdad? Pero aquí lo que el Señor quiere decir es de que Él es el Rey. Él es el Rey que perdona todo, ¿verdad? Que perdona todo cuando nosotros le pedimos perdón, por supuesto. Porque no, Él, pues, ya dejó un medio, ¿no? La confesión es un medio para el perdón. Pero si nosotros no le vamos a pedir perdón, pues tampoco Él nos va a perdonar. Entonces, es de que nosotros busquemos el mecanismo o busquemos el medio que Jesús dejó para buscar el perdón. Pero dice la misma palabra de Dios que si nosotros tenemos una ofrenda que entregar en el altar y allí, cuando vamos a entregar esta ofrenda, nos acordamos de que estamos de enemigos con alguien. No, dice, ve a reconciliarte con tu adversario, dice, ¿verdad? No vaya a ser que él después te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vayamos a presentar una ofrenda al altar, ¿verdad? Pensemos si tenemos alguna enemistad con alguien y que vayamos a reconciliarnos, ¿verdad? En esta ocasión que los hermanos hacían la visita, pues de todo eso hablaban, ¿verdad? De reconciliarse, de perdonarse uno con otro, porque Dios nos perdona mucho más a nosotros. Y fue así como ellos entendieron, ¿verdad? Y la palabra de Dios, pues es esa espada de doble filo que penetra, ¿verdad? Poco a poco. Por eso es bien importante que nosotros como legionarios, cuando vayamos a visitar hogares, que llevemos esa espada, esa palabra de Dios, ¿verdad? Y que llevemos citas bíblicas ya con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Con la que vamos a llevarles de mensaje a las personas que vamos a visitar. Así es, hermanos, de que en esta ocasión, pues, este trabajo fue un éxito, hubo reconciliación y debe de ser así, ¿verdad? Siempre se termina con éxito cuando usamos la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una frase, ¿verdad?, que dice en una de las cartas de San Pablo, ¿verdad?,
que no te llegue la noche, dice, sin pedir perdón. Si te enojas con alguien, pues o con tu esposa, ¿verdad? No te vayas a acostar sin pedir perdón, ¿verdad? Sin reconciliarte. A Jesús por María, Legionarios de María, evangelizando con alegría.